Señores, buenas tardes. Como todos los días, después de las 13, los vamos a acompañar por 60 minutos en Infobae TV. Hoy me verán escoltado por un gran copiloto, porque vamos a hablar de economía. El señor Carlos Sarvía, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Muchas Como hay gracias que hablar por de invitarme. economía, Infobae TV tiene la lógica de poner a alguien que sabe de economía. A mí 2 más 2 me sigue dando con decimales, así que vamos a estar hablando. Ya está sentado con nosotros en el estudio el ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Gracias por estar con nosotros, doctor, es muy amable. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, enseguida vamos a estar hablando un poco de economía. Los otros días, esto de las redes sociales es algo maravilloso. Estábamos hablando con Carlos sobre un proceso económico de estatización de deudas. El doctor Cavallo tomó nota de que esto pasaba. Nos tuiteamos. Yo dudé que se tratara del tuit del doctor Cavallo. Tiene Twitter, es el suyo, efectivamente. Sí, sí. Lo que ocurre es que cuando yo estoy en el exterior, lo maneja un colaborador mío, que es Martín Picato. Él me consulta, por supuesto. Y entonces me dijo, han dicho que usted es el responsable de la estatización de la deuda. Entonces yo digo, bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. Vamos si a explicar. quieren. Aparte ha venido a presentar su último libro, que es Camino a la Estabilidad, cómo derrotar a la inflación para avanzar hacia el desarrollo económico, el progreso social. Es una edición que ha aparecido de Sudamericana y que está aquí y que ustedes pueden ver. Para todos aquellos que quieran conocer un poco más de economía y del pensamiento del 2 veces ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, pueden hacerlo. En un ratito también vamos a hablar de algo muy polémico, porque en una ciudad de mi provincia, en Santa Fe, se propone la posibilidad de hacer rinoscopías a todos los funcionarios públicos, así que charlaremos de esto. Estamos en @Infobae, es nuestro Twitter, el personal es @Luis Novarecio y el del señor Carlos Sarvía. Servia. Para todos aquellos que quieran, Servia 58. a los que quieran participar de esta entrevista, con todo gusto pueden tuitearnos y si hacemos a tiempo vamos a consultar de este tema. Antes de hablar de este particular de la estatización de la deuda o no, ¿cómo definiría la actual situación económica, doctor Cavallo? Como muy parecida a la que vivíamos a mediados de los 80. Una economía con un gran intervencionismo del Estado, con mucha inflación reprimida por controles de precio, por intervenciones del gobierno en los distintos mercados, además con déficits importantes de empresas reestatizadas y por supuesto con un gran déficit fiscal, un nivel altísimo de gasto público en relación al Producto Bruto, y todo eso financiado con emisión monetaria, y por supuesto con un grave problema de inflación, ¿no? Y ahora ya estamos en algo que yo había anunciado algún tiempo atrás, que es un fenómeno que se denomina la estanflación, que es característico, es lo que vivimos durante el periodo 1975 hasta 1988, cuando después vino ya la hiperinflación, 89 y 90, ¿no? La estanflación se caracteriza porque la economía está estancada o en declinación, o si tiene una pequeña recuperación, después viene una declinación enseguida, y la inflación tiende a ser cada vez más alta. La Presidente, cada vez que habla del proceso de estos 11 años, 12 años, habla de un modelo económico, ¿no? ¿Hay modelo económico kirchnerista? ¿Usted cree que hubo, que es lo mismo Kirchner que Cristina? ¿Se puede definir este modelo económico? Bueno, a mí no me gusta utilizar la palabra modelo. En realidad, fíjense, en este libro yo critico en el primer capítulo un libro de Zayat, de Alfredo Zayat. Del economista y periodista porque Cristina Kirchner dice que ese es el libro que ella utiliza para entender la economía. Se llama Economía a contramano. Y una de las pocas cosas con las que coincido de Alfredo Zayat es que el término modelo económico es algo que en todo caso tiene sentido ser utilizado en teoría económica, pero no en política económica. En política económica lo que hay es políticas económicas, o algo más importante que las políticas económicas es la organización de la economía, cuáles son las reglas de juego de la economía. Obviamente que en estas materias, sobre todo reglas de juego, el periodo que comienza con Duhalde hasta ahora es un periodo que tiene las mismas reglas de juego, que son reglas de una economía que se va encerrando cada vez más, de una economía que no le da importancia a tener abierto el crédito interno y externo, una economía en la que el gobierno interviene muchísimo en los mercados, no deja que la oferta y la demanda determine los precios. Obviamente es el tipo de organización económica que tuvimos en el periodo en la década del 70 y de los 80.
completamente distinta a la organización económica que tuvimos durante los 90, que fue de una economía abierta, integrada al mundo, con libertad en los mercados, con tendencias a la privatización, a darle un rol cada vez más importante al sector privado en materia de inversión y de producción, y con un sector público importante, pero concentrado en sus funciones más tradicionales y más exclusivas del sector público, como son la seguridad, la justicia, la educación, la salud y sobre todo en materia económica, la estabilidad económica, porque obviamente la estabilidad económica solo la puede lograr un Estado bien organizado. Doctor Cavallo, me deje que lo frene ahí con la estabilidad económica porque es un punto muy importante. Obviamente con la convertibilidad a partir de abril del 91, sí, la Argentina tuvo una estabilidad económica, pero esa estabilidad económica la logró en particular por terminar con un flagelo que tenía la República Argentina, que era la inflación. Así es. Ahora la Argentina nuevamente tiene una inflación bastante complicada y me gustaría saber esto que dijo usted, que la Argentina tendría que volver a aplicar un plan de convertibilidad, si cree que están dadas las condiciones para el futuro aplicar una convertibilidad, y si es la convertibilidad lo único con lo que podemos hacer los argentinos para terminar de nuevo con la inflación en la República Argentina. Bueno, sobre esto hay que comenzar haciendo una aclaración muy importante que yo hago en este libro, aprovechando tanto la crítica al libro de Zayat como otra crítica que hago al aspecto al tratamiento de la inflación en el libro de Sturzenegger, Yo no me quiero ir. Convertibilidad significa que la gente tiene libertad para elegir la moneda con la que quiere proteger sus ahorros. Convertibles son aquellas monedas que uno las puede canjear por otras monedas extranjeras, por ejemplo, sin ninguna restricción. Y sobre todo, en los países donde ha habido, en épocas de inflación, un fenómeno de dolarización, es decir, mucho uso de monedas extranjeras como el dólar, convertibilidad significa que la gente se pueda manejar legalmente con cualquiera de las dos monedas, con el peso o con el dólar. El mejor ejemplo de convertibilidad, para entender bien lo que significa, es el caso de Perú, que es un caso muy interesante. Perú, lo mismo que Argentina, en el 91, para estabilizar, introdujo la convertibilidad. La diferencia entre la convertibilidad peruana y la de Argentina es que en Perú no estaba determinado el tipo de cambio como tipo de cambio fijo, sino que se determinaba en el mercado. Pero la moneda era totalmente convertible y sigue siendo totalmente convertible. Hoy usted, por ejemplo, en Perú puede tener una cuenta en soles, que es la moneda peruana, y también puede tener una cuenta en dólares. Y usted, por ejemplo, va con una tarjeta de débito a un cajero automático y le dice, lo que quiero hoy son dólares. Y si usted tiene la cuenta en soles, le calculan al tipo de cambio cuántos dólares son y le dan los dólares. Y si usted tiene la cuenta en dólares y usted quiere soles, hacen el cálculo y así funciona la economía. Tiene una economía bimonetaria. Claro, la gran ventaja de este sistema de libertad de elección de la moneda es que le asegura a la gente que el gobierno nunca va a utilizar a la inflación para expropiar los ahorros de la gente, porque la gente se puede defender teniendo sus ahorros en la moneda. Entonces, lo que yo digo es, en Argentina, para volver a estabilizar, va a ser imprescindible que la moneda vuelva a ser convertible, es decir, que la gente tenga libertad de elección. Es la antítesis de lo que hoy denominamos el cepo cambiario. Yo quiero hacer un pequeño punto. Ese es clave. Sí, Ahora, si va a ser estable o no el tipo de cambio, eso lo va a determinar cómo el gobierno maneje la política monetaria. Yo quiero hacer un punto, porque usted mencionaba en su anterior respuesta algo que es interesante, que me parece que define un poco algo que a usted no le gusta y que yo comparto, que es el tema de modelos. Pero digo, en los 90 efectivamente había acceso al crédito, importaciones, mercado, comercio exterior libre, pero también hubo una notoria destrucción de lo que fue el aparato industrial de la Argentina. Digamos, por poner un ejemplo, y perdón la autorreferencia, yo vengo de un lugar de Rosario, San Lorenzo, Puerto General, San Martín, que fue diezmado, o sea, todo lo que era el cordón industrial desapareció, que hoy con esta política volvió a crecer. Digo, me parece que hay costos-beneficios. ¿No siente que aquella apertura indiscriminada no generó, por ejemplo, la destrucción de puestos de trabajo de los que ahora se ha recuperado? Mire, los que se han recuperado
de puestos de trabajo industriales, si es que se han recuperado, porque yo creo que el empleo industrial hoy es más bajo que en la década del 90, pero los que se han recuperado pueden ser lo que se llaman industria sustitutiva de importaciones. Sí, por ejemplo. Claro, que ahora es la que tiene problemas, porque justamente la industria sustitutiva de importaciones depende crucialmente de una alta protección que le dé el gobierno. Y esa alta protección la tenía cuando la moneda estaba extremadamente devaluada. Pero una vez que la moneda se ubica en un nivel más o menos razonable, sostenible en el tiempo, esas industrias empiezan a tener problemas, que es lo que está pasando ahora. Pero fíjese, la mejor forma de ver si hay progreso industrial o no en un país es mirar las exportaciones industriales. No, pero el índice de empleo también, digo, sí, digamos, la cantidad de empleos que se han generado gracias a un sistema proteccionista, extremadamente, comparto con usted, pero digo, la reactivación de la industria es indubitable. No, bueno, depende qué industria, depende qué industria. Mire, el empleo, primero que si usted se fija bien en las cifras de empleo, yo ahora no las tengo en mente, pero estoy seguro que el nivel de empleo industrial no es muy diferente del que había en la década de los 90. El nivel de empleo. Si me deja decirle algo en cuanto al nivel de empleo industrial, por lo menos hoy la Argentina, a nivel de industria, tiene una tasa de desempleo muchísimo más baja que la que había en ese entonces, pero hay más puestos, doctor Cavallo. Si usted lo ve, entre un 15 y un 20% más de trabajadores en la industria de lo que había en aquel entonces. Tal vez la pregunta sería, es cómo se puede hacer para que, a Luis habló del tema del modelo, para que si uno vuelve a tener la estabilidad de la moneda, no pase lo que dice Luis. O sea, ¿cómo puede ser la Argentina para que a través de un nuevo proceso de estabilización del tipo de cambio y de la moneda, no se genere lo que se generó en los 90? A mí me parece que esa es la pregunta que hay que hacerle. Ustedes dicen que se destruyó el aparato industrial. Yo le pregunto, por ejemplo, las fábricas de automóviles que hay en Santa Fe, sí, ¿no? Por ejemplo, General Motors, ¿cuándo se instaló? Sí, en la época de Menem. Bueno, en el 95. Yo le digo porque yo logré convencerlo de que le instalaran en Santa Fe a pesar de las leyes laborales discriminatorias contra la actividad industrial que tiene la provincia de Santa Fe. Pero no tiene que olvidar algo. Sí. La planta de General Alvear, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le dio un crédito a General Motors en ese entonces para que pusiera 250 millones de pesos a través del ANSES y los invirtiera en esa planta de General Alvear que era en la provincia de Santa Fe. Claro, pero esa planta que trajo General Motors... Yo le pregunto, ¿cuántas fábricas se instalaron? Desde que está Cristina o Kirchner o Duhalde o Cristina de Kirchner? Y compárela con las que se instalaron. Fábricas de automóviles le estoy hablando. Todas las fábricas de automóviles nuevas que han estado trabajando hasta hace poco a pleno se instalaron todas en la década del 90. ¿Por qué? Porque en la década del 90 hubo un proceso de modernización industrial muy importante. Se facilitó con la importación de bienes de capital, que es algo indispensable si usted quiere incorporar tecnologías más avanzadas. Y se produjo un gran aumento de la productividad. Fíjese, eso se refleja en un cuadro que está acá en el libro, que es cómo evolucionaron las exportaciones, tanto industriales como agropecuarias, en la década de los 90 comparado con el periodo del dólar alto y de la moneda muy devaluada. Fíjense, todas las... sí, ahí lo va a ver. Si no, lo voy a mostrar yo de aquí. Sí, fíjense. Si me ayuda con la página, es más fácil. Es la página 94. Ok. 94. Este gráfico es, las columnas más oscuras son el aumento de las exportaciones a precios constantes, en valor, en cantidad, digamos, en la década del 90. Y la más chiquita, la columna un poquito más clara, es lo que pasó entre 2002 y 2012, ¿no? Por ejemplo, acá este gran aumento de exportaciones de combustibles y energía en general. Y esta declinación es la declinación que ha habido en las exportaciones de energía. Pero no nos fijemos en las de energía, miremos las manufacturas de origen industrial. Las manufacturas de origen industrial aumentaron mucho más las exportaciones en la década del 90 que ahora. ¿Por qué? Porque en la década del 90 hubo algo que es muy importante para cualquier economía, que es el aumento de la productividad. O sea, la reducción de costos por mayor
eficiencia productiva, que se logra cuando hay inversión muy eficiente en cualquier sector de la economía, incluso en las manufacturas de origen agropecuario, que también crecieron mucho más en la década de los 90, me refiero a las exportaciones. A ver, voy a hacer una pregunta. Y también fíjese, acá la producción, los productos primarios, los del campo, todos dicen, miren cómo aumentaron las exportaciones agropecuarias. ¿Cuándo? En valor aumentaron ahora porque los precios internacionales son 5 veces más altos de lo que eran entonces, pero en cantidades aumentaron mucho más las exportaciones en la década del 90. Le hago una pregunta, ¿no? poco económica, sí, más de definición ideológica. ¿Usted reivindica el modelo de los 90? Yo reivindico la organización económica de los 90 y sobre todo reivindico el impulso simultáneo a la estabilidad y al aumento de la productividad y la competitividad de la economía argentina, que son claves para mejorar la calidad de vida de la gente. Porque si usted pretende mejorar la calidad de vida de la gente a través de medidas esas proteccionistas que aplicaron estos gobiernos, ¿qué es lo que logra? Logra que cada vez haya, por ejemplo, una mayor dependencia de la entrada de divisas para pagos de importaciones que son imprescindibles. Y como llega un momento en que usted no tiene capacidad exportadora y llega un momento, sobre todo, que ya no puede seguir manteniendo tan devaluada la moneda como para dar esa protección, después tiene que recurrir a poner cepos cambiarios y poner todo este tipo de medidas que se han puesto últimamente. Claro. Doctor Cavallo. Digo, el corralito no fue una medida de libertad precisamente. Los 90 estallaron en el corralito, ¿no? No, el corralito es una medida que con convertibilidad o sin convertibilidad, en cualquier país que hay una corrida bancaria, obviamente que algo hay que hacer, porque o usted cierra todos los bancos y en ese caso directamente le hace perder a todo el mundo sus depósitos, o busca una forma ordenada de parar la corrida bancaria. Lo que le hizo perder a la gente sus ahorros fue el que Duhalde, con una pretensión de emparentarlo con el corralito, definió como corralón. Pero el corralón era lo contrario al corralito. El corralón fue especificar, es decir, a todos los que tenían dólares, decirle ahora le devolvemos peso, 1 a 1 o 1.40 a 1, y después dejar que la moneda se devalúe tremendamente. Esa fue realmente la quita de los ahorros de la gente. Pero, ¿por qué apareció la crisis financiera? Me permite con una cosa, es muy importante. La crisis financiera no tiene nada que ver con la convertibilidad. La crisis financiera tuvo que ver con un gasto público dispendioso en las provincias, financiado con endeudamiento bancario a altas tasas de interés. Ese tipo de gasto público que se generó desde el 97 al 99 y que fue como consecuencia de la competencia entre Duhalde y Menem por la candidatura presidencial del peronismo, ese gasto público creó lo mismo que en Estados Unidos pasó con las hipotecas subprime, creó un activo incobrable dentro de los bancos, porque las provincias no podían pagar esas deudas, ni siquiera los intereses podían pagar. Entonces la gente, primero los grandes ahorristas o inversores del exterior y luego el público se fue dando cuenta que los bancos estaban con graves problemas y obviamente empezó una corrida contra el sistema bancario, pero eso no tenía nada que ver con la convertibilidad. Al contrario, la convertibilidad, mientras tuvo la convertibilidad y no se autorizó a las provincias a endeudarse con el sistema bancario, la convertibilidad hizo que la gente tuviera muy bien protegidos sus ahorros, ¿no? Si me deja, porque voy a volver al tema del corralito, me parece muy importante para los argentinos el corralito y después el corralón. Me gustaría que por lo menos usted, no sé si quiera aunque sea hacer una especie de autocrítica de lo que pasó desde que usted llegó como salvador de la economía en el 2001, en el gobierno de la Rúa, hasta cuando terminó usted yéndose como ministro de Economía de la Rúa el 19 de diciembre del 2001 y después cayendo directamente el doctor de la Rúa el 20 de diciembre del 2001. O sea, me gustaría que Domingo Cavallo
nos explique o nos diga, por lo menos, si hace algún tipo de autocrítica de eso que pasó, porque nosotros sabemos lo que fue la convertibilidad, pero la verdad terminó muy mal para los argentinos la convertibilidad. No, bueno, terminó muy mal porque precisamente nos dieron un golpe institucional en el 2001. Fíjese, esto está muy bien explicado en el libro, entre paréntesis, pero yo solo explico lo que es relevante para el futuro, para que en el futuro no enfrentemos los mismos problemas que en el pasado. El tema es que desde el año 2000, primero la señora Carrió y en alguna medida también Duhalde, empezaron a sugerir que no había que pagar las deudas o que los bancos eran todos ladrones y que había que declarar una especie de default, ¿no? Eso veladamente lo decía Duhalde. Duhalde nunca dijo que había que abandonar la convertibilidad, porque él sabía que la gente estaba aferrada a la idea de la convertibilidad y además como garantía de estabilidad, que lo era, porque el mismo Duhalde había ganado las elecciones para gobernador gracias a la convertibilidad, y lo mismo Kirchner y lo mismo de la Rúa en el año 99, o sea que nadie hablaba en contra ni nadie decía que había que eliminar la convertibilidad. Lo que sí empezaron a decir es que había que declarar una moratoria de la deuda. Obviamente cuando usted empieza a decir que hay que declarar una moratoria de la deuda, los más advertidos, sobre todo los capitales que vienen del exterior o los grandes depositantes en el sistema financiero argentino, empiezan a dudar de si vale la pena mantener los ahorros en el país y empiezan a sacarlos. Entonces se produjeron varias corridas contra el sistema financiero. La primera se produjo en noviembre del 2000. Después hubo otra, la más grande de todas fue en el mes de marzo, cuando renunció Machinea, después renunció López Murphy y llegué yo. A esas dos se las paró con programas en los que nos apoyó el Fondo Monetario, el llamado blindaje en noviembre, diciembre del 2000. Después cuando yo llegué, renegocié las metas que no se habían cumplido del primer semestre, conseguimos un apoyo adicional, entonces paramos esa corrida en el mes de mayo. En el mes de julio se produce de nuevo una corrida. ¿Por qué? Porque en el mes de julio las provincias dijeron no podemos pagar a los bancos los intereses y las amortizaciones de deudas que estaban comprometidas. Entonces en ese momento, obviamente que los operadores en los mercados dijeron acá va a venir como mínimo el default de las provincias. Para parar esa corrida originada en este problema en julio-agosto, yo fui a negociar un tercer paquete. Ese tercer paquete se aprobó a fines de julio, después que saliera aprobada por el Congreso la ley del déficit cero, porque nos exigían que nos comprometiéramos a partir del año 2002, no necesitar nuevo endeudamiento. Muy bien, en esa oportunidad, cuando nos dieron este apoyo, que significaron 5.000 millones de dólares que llegaron el 10 de septiembre a las arcas del Banco Central, cuando nos dieron este apoyo, nos dijeron, pero usted tiene que hacer un plan de reestructuración de la deuda para poner los términos de la deuda en condiciones de ser pagados en intereses y amortización con los flujos futuros de ingresos que tenga Argentina. Nos pusimos a trabajar en el tema de reestructuración de la deuda. En principio el fondo dijo, nosotros vamos a poner 3.000 millones de pesos más para apoyar la reestructuración de la deuda. Y el fondo quería que también el gobierno americano se sumara y nos diera una especie de apoyo adicional para poder ofrecer algún tipo de garantía a los acreedores, a los que le íbamos a pedir que bajaran los intereses, que alargaran los plazos. Resulta que en ese momento se produce el ataque a las Torres Gemelas. Resulta que estaba en crisis, ya había entrado en crisis Turquía, una crisis más grave que la que aparecía como la crisis argentina, y como Bush necesitaba las bases aéreas o el espacio aéreo de Turquía para invadir Afganistán, le puso presión a los europeos para que agregaran al dinero que comprometía el Fondo Monetario un aporte importante en favor de Turquía. Y los europeos lo hicieron.
Cuando Keller, el director gerente del fondo, vio esto, dijo, ajá, nosotros vamos a poner plata en Argentina, pues así como los europeos complementaron el apoyo del fondo para Turquía, por presión de los Estados Unidos, que Estados Unidos complemente el apoyo del fondo para Argentina. Resulta que ahí Bush y el secretario del Tesoro, Paul O'Neill, estaban persiguiéndolo a Bin Laden. Yo le hablé a través de John Taylor, pero ellos se demoraron, los americanos, en decidir dar un apoyo adicional. ¿Qué hizo Keller? Keller dijo, ajá, Estados Unidos no está poniendo dinero, yo no desembolso. Yo no desembolso. Cuando Keller hizo eso, a mí me pareció que se nos venía el mundo abajo. Y fui y se lo expliqué a Alfonsín, se lo expliqué a Duhalde, se lo expliqué a todos los dirigentes del radicalismo. Del peronismo también se lo expliqué a los principales gobernadores y se lo expliqué a De la Rúa, por supuesto. El único que dijo, vamos a unirnos y vamos a pelear para torcerle el brazo a Keller y hacer que desembolse el dinero, porque obviamente si no lo desembolsaba, cuando los mercados se enteraran, iba a haber otra corrida contra el sistema financiero argentino. El único que realmente me dio a mí apoyo para tratar de torcerle el brazo a Keller fue De la Rúa. ¿Cuál fue la actitud de Alfonsín y cuál fue la actitud de Duhalde? Como los dos se deleitaban de la idea de que De la Rúa y yo fracasáramos y que con nosotros fracasaran las políticas de los 90, para poder decir que todo había sido un desastre en los 90, en lugar de unirse y apoyar para que nosotros le torciéramos el brazo a Keller y viniera el desembolso que nos permitía terminar con la reestructuración ordenada de la deuda, que ya había comenzado, sí. y habíamos logrado una reestructuración de 55.000 millones de dólares, más del 50% de la deuda en manos de acreedores privados.